Vamos a ir con mi columna y seguiremos conversando con la senadora María José Pizarro. Se llama Las mentiras de Barbosa. El fiscal general Francisco Barbosa no ha logrado juntar valor para someterse a una entrevista con un periodista independiente. Prefiere despachar preguntas suavecitas y aduladoras que responder los múltiples cuestionamientos sobre los abusos e indelicadezas que ha cometido con los recursos de la fiscalía, que no son de él, sino de los contribuyentes. El último de esos abusos, revelado por una investigación de la periodista Silvia Charri, en cambio, tiene que ver con la asignación de empleadas de una empresa contratista de la Fiscalía a labores domésticas en la casa de la familia Barbosa. La Fiscalía empezó diciendo que eso simplemente no había pasado. Sin embargo, cuando Cambio hizo público el documento que muestra que las operarias de cafetería Dora Priscila Muñoz y Sara Inés Segura tenían como ubicación la casa del fiscal Barbosa, la afirmación se quedó sin piso. La metadata permite establecer que el documento fue creado en enero de 2022 por el funcionario de seguridad Egidio Fajardo, adscrito al despacho del fiscal. Tratando de tapar una mentira con otra, el fiscal Barbosa le dijo a Semana que, comillas, ellas como personas privadas y por fuera de cualquier jornada en la institución ayudaron en mi casa con el trasteo y se les pagó con recursos de la familia, cierra comillas. La verdad es que las contratistas, hoy amedrentadas para que no cuenten la verdad, trabajaron de lunes a viernes durante meses en prolongadas jornadas que arrancaban a las 4:30 de la mañana cuando las recogían en vehículos de la fiscalía y algunos días no habían terminado a las 9:26 de la noche. No eran los tiempos libres que servían en la casa de los Barbosa. Así lo demuestra este mensaje de WhatsApp que ustedes pueden ver en la página de los Danieles, un mensaje de la operaria convertida en empleada doméstica Dora Priscila Muñoz. La señora Muñoz seguía siendo asignada a la casa del fiscal Barbosa en marzo de este año, de acuerdo con el reporte del agente Fajardo. Entonces, ¿cuánto duró el rastreo? A juzgar por la cómoda entrevista del fiscal Barbosa, más de 7 meses, porque también usó el trasteo para justificar que su esposa Walfa Telles hubiera extraído 5 maletas de un piso arrendado por la fiscalía. El retiro de las maletas, de acuerdo con el informe oficial, tuvo lugar en septiembre 8 de 2021. Ocurrió a una hora inusual, eran casi las 9 de la noche, cuando la señora esposa del fiscal llegó a un edificio arrendado por la Fiscalía para la Subdirección de Bienes que maneja enseres incautados o abandonados y para la Dirección de Protección. La primera dama de la Fiscalía se apareció con su esquema de seguridad para retirar 5 valijas que, según Barbosa, contenían vestidos suyos porque los necesitaba urgente. Lo raro es que no hubiera pensado que podía necesitar vestidos cuando hizo el trasteo. Debía necesitar también 2 máscaras venecianas que la señora se llevó esa misma noche. Lo único que le preocupa al fiscal es saber quién pudo haberle entregado la información a cambio, como se lo dijo a su interlocutora. Comillas, ya hay un proceso penal en curso contra quienes entregaron ese video porque viola la confidencialidad. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. En últimas, esas fotos que aparecieron y ese video son de mi señora retirando mi ropa. Necesitaba los vestidos. Cierra comillas. En fin, las pretendidas maletas del trasteo fueron retiradas por doña Walfa en septiembre, pero en marzo del año siguiente, 7 meses después, las operarias de cafetería de la Fiscalía seguían trabajando en la casa de los Barbosa para ayudar con el tal trasteo. Ni el éxodo de Egipto tomó tanto tiempo. Contra Walfa Telles hay una denuncia en la Fiscalía porque una fundación que dirige contrató con una empresa que ella meses antes vigiló como Contralora Delegada para el Medio Ambiente. 190 millones de pesos vale el contrato para que la fundación de Walfa ejecute lo que ordenó la Contralora Walfa. El fiscal y esposo, que debía declararse impedido para el caso, mañosamente esperó el siguiente viaje para que su vicefiscal Marta Mancera le asignara la investigación al fiscal de bolsillo Javier Cárdenas, el mismo encargado de archivar el caso contra Álvaro Uribe. La denuncia, además, está refundida en el ente acusador. El fiscal, que usa carros de seguridad para que escoltas saquen a caminar a sus perritos, en lugar de pagar un paseador con su propia plata, explica que lo hace porque la Fiscalía tiene un programa para proteger a los animales y asegura que, abro comillas, la Contraloría determinó que no existió ningún tipo de recursos públicos involucrados, cierro comillas. Una vez más, falta la verdad del fiscal Barbosa. Una fuente de la Contraloría General señala que ante la denuncia del columnista Joir Ackerman, el ente de control solicitó información a la Fiscalía y que, abro comillas,
Se hará evaluación en la ejecución presupuestal de la vigencia de 2022 de la Fiscalía General de la Nación en la auditoría financiera que adelantará a partir de enero de 2023. Luego no puede haber conclusiones, la auditoría empieza el mes entrante. Toda esta entrevista regalada era solo un envoltorio para la única pregunta que Semana realmente necesitaba hacer. Abro comillas. Fiscal, no quisiera dejar pasar un tema que me parece de mucha gravedad. Todo el mundo sabe que Gilinski es accionista de Publicaciones Semana. Le quiero preguntar por la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación en torno a las acciones del juez quinto del circuito de Medellín, Rafael Antonio Matos, frente a las demandas de Sura y Cementos Argos en medio de la OPA por Nutresa. ¿Qué nos puede contar? Francisco Barbosa, sumiso con los poderosos, arrogante con los débiles, agrandado por el cargo y agradecido con la oportunidad de insultar a quienes lo investigan, respondió, abro comillas, de manera rápida le estaremos contando al país los resultados. Lo que no puede pasar es que se presenten dudas alrededor de operaciones de ese nivel, máxime cuando estamos hablando de empresas que además cumplen una función fundamental para los colombianos en torno a la alimentación y el aseguramiento de la salud. Cierra comillas. El juez, que se atrevió a fallar contra los intereses de los amigos del fiscal, ya sabe lo que le espera. Los periodistas, que lo seguiremos investigando a pesar de sus amenazas, también. Esa fue la columna. Muchas gracias. Tremenda. Tremenda, increíble. Sí. Increíble, además, cotejar simplemente las fechas. Es decir, increíble que todo un fiscal no capte que uno puede mostrar la mentira con esa elemental práctica, ¿no? Dice Daniel Samper Pizano, maestro del periodismo de investigación, que no hay soga más corta que un cronograma, que una línea de tiempo. Claro. Muy buena frase. Me gusta como para mí. Tremenda. Y Barbosa Perdón, Dani. Sí. No, me pregunto cuánto más se puede ordeñar esta ubre bastante jugosa del fiscal. Es decir, ya ¿cuántos años llevas denunciando cosas del fiscal? Y uno abre y hay nuevas cosas. Pero es que es un filón inagotable el de los abusos y las indelicadezas que ha cometido este señor en un cargo en el que lo puso su compañero de pupitre, en el que no tenía ningún merecimiento para llegar y, como siempre, fue el gobernante de turno buscando un fiscal que le cubriera la espalda para sus propias andanzas. Yo espero que cuando termine el periodo de este fiscal y en este nuevo gobierno se busquen fiscales con otras características, que no sea un compadrito el que termine elegido en ese puesto que es vital para el país. Y una cosa que Barbosa siempre ha hecho es, y yo creo que la gente que defendemos la libertad de prensa en la sociedad civil no le hemos parado suficiente atención, y es, a él le molesta profundamente la gente que habla con los periodistas. Cualquier escándalo que sale, acusaron al señor en RTBC, a Vieri, de censurar a Santiago Rivas, lo cogieron grabado, y él le inició un proceso a la periodista Diana Díaz, que grabó. Y así con todo, a él lo que le molesta son los soplones, pero no las cosas que están alimentando el periodismo de investigación. La preocupación principal es mantener la opacidad en el manejo de las entidades públicas. O sea, lo que le parece grave es que haya una pequeña luz de transparencia frente a los abusos que se cometen. ¿Cómo va a ser posible que este hombre diga que las señoras trabajaban en su tiempo libre y por una propinita que él les daba, cuando está claro que trabajaban de 4:30 de la mañana a 9 de la noche? ¿Cómo va a ser posible que diga que ayudaron en un trasteo cuando estuvieron al menos 7 meses en ese trasteo? Sí, ojalá alguien lo hubiera preguntado. Yo creo que lo que sí tiene que suceder es, yo creo que una solicitud ahí sí urgente al Consejo de Disciplina Judicial, a la Comisión de Acusaciones del Congreso, imagínate tú que es allí donde reside, es a quien debe responderle el fiscal,
¿A quién se la manda uno? ¿Al presidente que está llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por un proceso de corrupción? ¿O al vicepresidente que es el hijo de Jorge 40? Ahí están pues detenidas varias investigaciones importantes justo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Pero sí se requiere una investigación. Miren, no solamente es todo lo que denuncia Daniel en la columna, lo que ya han denunciado otros periodistas, lo que se ha denunciado en la opinión pública desde el paseo en avión en plena pandemia a San Andrés con la familia, con la pareja, la dupla del Contralor y el Fiscal General de la Nación, recordarán, ¿no? Todos sí, confinados y ellos en San Andrés de paseo en los hoteles. Y en los jets, en el jet oficial de la Fiscalía y en un avión de la policía para que llevara al Contralor. Entonces, como el Contralor estaba casado, el Contralor estaba casado con la directora administrativa de la Fiscalía y el fiscal estaba casado con la Contralora delegada para el medio ambiente, hubo de pronto como un swinger burocrático. Institucional, sí. Y terminaron devolviéndose cada cual en su avión. No, es una cosa bonita. Mira, yo he denunciado recientemente y sea esta también, mejor dicho, aprovecho los Danieles como tribuna para poder ampliar la denuncia. En el mismo caso de mi padre, el fiscal que llevaba el caso por el magnicidio de mi padre y el de Bernardo Jaramillo Osa, además las investigaciones en contra de nosotros por las amenazas en contra de nosotros no, investigaban las amenazas de las águilas negras. Fíjate que el fiscal fue de manera abrupta hace un par de años trasladado al Chocó sin la más mínima, digamos, información de por qué esta persona, este fiscal, que era el único que ha hecho algo en los últimos 32 años alrededor del caso por el asesinato de mi padre, que a veces me parece más una retaliación, a veces política, o no puedo entender por qué cambiaron el fiscal, que es otra de las modalidades de la impunidad, porque ahora le dieron el caso a un fiscal que en los últimos 2 años no ha hecho absolutamente nada y la única persona sindicada está a punto de salir por vencimiento de términos, cuando además el fiscal que estaba al frente del caso ya adelantaba líneas de investigación, conocía el proceso y iban a empezar a entregarse muchas verdades que la sociedad colombiana necesita hoy, no solamente yo o la familia, sino la sociedad colombiana. Quiere decir que el manto de impunidad que hay alrededor de él también se está imponiendo a los graves crímenes de derechos humanos, imponiendo una lógica de impunidad, una técnica, una estrategia de impunidad que es sobrecargar a los fiscales con casos, fiscales que no tienen y que no conocen los casos y eliminando toda una tradición, aunque reciente y aunque no era del todo funcional, de fiscales que realmente estaban comprometidos con los casos. Yo le he pedido al fiscal de la Nación una reunión urgente para poder tratar este tema. Sigo esperando que el fiscal me dé una cita para que me explique por qué el único fiscal serio comprometido que había hecho algo en 32 años por esclarecer el caso del asesinato de mi padre lo hayan trasladado de manera abrupta y el caso esté nuevamente en la absoluta impunidad 2 años después de ese traslado. Pero siga esperando. Ha sido una conducta reiterada de este fiscal. Los fiscales que están manejando casos que le molestan a él o a sus amigos son indefectiblemente trasladados o despedidos. Daniel Cardona era el fiscal que adelantaba el caso contra el hijo de Luis Alfredo Ramos. Cuando ya tenía listo por la imputación por el soborno a un fiscal para desviar la investigación, que además terminó con la muerte de un testigo, con Carlos Areiza, una muerte que, por cierto, nos remite a un Twitter de Uribe celebrándolo. Ese fiscal recibió la orden de traslado a Tumaco cuando estaba además atendiendo el nacimiento de sus hijos enfermos. La fiscal Angélica Monsalve, que estudiaba el caso de los Ríos Velilla, que pasó por lobby por la Universidad Sergio Arboleda, principio del escándalo que parece haber sacado al rector, aunque sigue en el consejo directivo, el rector Noguera de la Universidad Sergio Arboleda, también recibió traslado al Putumayo.
el fiscal Setien, que estaba listo para imputar a Álvaro Uribe como fiscal auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, que tenía listo un proceso por injuria y calumnia, en el que yo soy denunciante, lo trasladaron al Catatumbo. Y así, hay infinidad de casos que se pueden mostrar el uso de las atribuciones del fiscal como castigo. Hoy mismo Joir Ackerman trata un tema relacionado con el fiscal que investigaba a Memo Fantasma. Después de que había adelantado todo, lo mueven del caso justamente para garantizar una impunidad. Esa es la estrategia de impunidad del fiscal Barbosa. De resto, bien. De resto, súper. Bueno, las mascotas disfrutan el paseo y las empleadas sufren la sobrecarga laboral. Muchísimas gracias a la senadora María José Pizarro, con quien hemos podido hablar hoy de tantos temas con tanta franqueza y simpatía como la de ella. Muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerla hoy en Los Danieles. Y ahora vamos